Buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Carmen, soy la secretaria del CERCEU. Les doy la bienvenida a todos. Saludo también al ingeniero Miguel Castro Leal, ingeniero biomédico, especialista en gerencia de ingeniería hospitalaria. ¿Cómo está, ingeniero Castro? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Damos inicio entonces a la conferencia que va a tratar sobre su curso, el curso que imparte con nosotros, que es metrología biomédica, ¿verdad? Sí, Carmen, muchas gracias, muy amable. Lo dejo en sus manos, ingeniero. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos, es un placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la metrología biomédica. Entonces, voy a compartirles pantalla. Ok. Entonces, eh, primero me presento, mi nombre es Miguel Ángel Castro Leal. Soy ingeniero eléctrico con un posgrado en el área de biomédica. Estoy en Bogotá, Colombia, y he venido trabajando con la universidad en estos cursos de lo que es metrología biomédica. Quiero para ambientarles un poco, y si tienen alguna pregunta, no duden en abrir sus micrófonos y preguntar sin problema. Quiero primero, para ambientar un poco, explicarles un poco lo que son los principios de la metrología biomédica y por qué es tan importante la calibración de equipos médicos, ¿sí? Entonces, para hablar de eso, lo primero que quiero introducir es lo que nos dicen los profesores Luis Enrique Arteaga Granados y la profesora Rosalía Aguilar Molina. Nos dice que la metrología nos brinda la oportunidad de tener confianza de que lo que hacemos está bien hecho. Esta frase me llama mucho la atención porque en general la metrología en el mundo nos brinda una herramienta fundamental como control de calidad. Y acá lo dicen muy bien los profesores Arteaga Granados y Aguilar Molina, sobre de tener confianza de que lo que hacemos está bien hecho. O sea, nos brinda esa oportunidad de tener esa herramienta para lo cual nos permita asegurarnos de que lo que hacemos está bien. Entonces, por eso vemos esta frase en este momento. ¿Y qué es la metrología? Pues la metrología está definida como la ciencia de las mediciones. Y cuando uno mira la metrología, se puede remontar hacia el inicio mismo de la humanidad, porque con la humanidad nació la necesidad como tal de las mediciones. De alguna u otra manera nació esa necesidad. Y cuando a medida que el mundo se ha desarrollado y que ha habido mayores necesidades, pues se ha desarrollado esa ciencia de la metrología. Si uno mira, la metrología como tal, que es la ciencia de las mediciones, es útil para todo tipo de conocimiento, ¿sí? Entonces uno acá se sitúa horizontalmente en la base de todo el conocimiento, jugando un papel primordial en todos los campos. No en el campo de la investigación, el campo del desarrollo, la fabricación industrial, las telecomunicaciones, el comercio, pero también la medicina ha sido objeto de este apoyo básico, como esa ciencia que es transversal a todo el conocimiento, que es la metrología. Entonces, nosotros encontramos la metrología aplicada en todo, y en este caso, en lo del curso de metrología biomédica, nos vemos enfocados a cómo es la aplicación de esa ciencia, las mediciones, en lo que es la medicina. Acá hay otra frase muy bonita, del profesor Carlos Enrique Granados, que dice que el papel de la metrología en el progreso humano es invasivo pero discreto. O sea, miramos, es totalmente fundamental, es un proceso, es un papel protagónico, pero a la vez de que es protagónico,
no se deja ver, o sea, por eso habla de discreto, hasta el punto que puede pasar tan desapercibido como la necesidad de un ambiente respirable para la inmensa mayoría de las especies vivientes. Entonces, está tan metida dentro de nuestras actividades, está tan involucrada en el día a día, que llega a pasar desapercibida la metrología. Entonces, por eso es importante que acá rescatamos como tal esa ciencia de las mediciones para observar de cerca la importancia en el aporte que hace a la medicina. ¿Mm? Históricamente uno mira el concepto de la palabra calidad y cuando uno dice algo es de calidad, está haciendo énfasis o está diciendo que algo se adecua a lo que yo necesito. Para uno, un producto de calidad es aquel producto que le satisface las necesidades que tiene en ese momento. Si no satisface las necesidades que yo tengo de algún producto o un servicio, yo lo catalogo como mala calidad. Entonces, por eso históricamente uno define la palabra calidad como la de aptitud o adecuación al uso. En la Sociedad Americana para el Control de la Calidad define la calidad como el conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o del cliente. Entonces, ahí estamos en el mismo proceso de lo que significa la calidad. Satisface las necesidades del usuario de ese producto o del cliente de ese servicio. El aseguramiento de la calidad implica la planificación y la vigilancia de esa calidad. O sea, ¿cómo aseguramos la calidad? La calidad la aseguramos desde el punto de vista de que perdón, podemos tener el paso a paso para determinar que las cosas las estamos haciendo con calidad. Entonces, si yo quiero determinar ese paso a paso, entonces eso implica que yo tenga que planificar las cosas que tengo que hacer para vigilar que las estoy haciendo bien, y de eso se trata la calidad. Entonces, cuando uno habla de aseguramiento de la calidad y va vigilando ese paso a paso, pues genera una confianza. Y genera una confianza no solo en los clientes, si estoy hablando de productos o servicios, sino también dentro de la misma organización, porque uno dentro de la organización también se da cuenta que ese aseguramiento o ese mirar cada paso hace que nosotros hagamos las cosas bien y las hagamos mejores cada día y que podemos decir que tener la confianza que las estamos haciendo con calidad. Cuando yo digo que aseguro cada paso y voy mirando cada paso, hay una máxima muy importante en el control que si yo quiero controlar algo dentro de un proceso, dentro de un servicio, la mejor forma o tal vez la única forma que conocemos de controlar eso es tomando mediciones. Entonces, cuando uno habla de aseguramiento de la calidad, necesitamos hablar de las mediciones. Y para tomar mediciones, nosotros necesitamos instrumentos que tengan ciertas características, que tengan ciertas condiciones que se llama que estén calibrados, que tengan exactitud, que tengan precisión, que estén controlados, que sean trazables, una serie de conceptos fundamentales que se manejan dentro de la metrología para hacer aseguramiento de la calidad. ¿Sí? Entonces, yo acá repito que no hay calidad sin control y no hay control sin mediciones. Por lo tanto, la conclusión es que si nosotros queremos tener calidad, tenemos que tomar mediciones. Y eso no es diferente en el área médica. ¿Sí? Entonces, nosotros cómo podemos controlar la calidad de los equipos biomédicos? Entonces, si nosotros nos vamos al área de las ingenierías aplicadas a la salud, ¿sí? Ya sea uno ingeniero biomédico, sea uno ingeniero eléctrico, electrónico, mecánico, sea todas esas ramas involucradas de la ingeniería aplicada a la salud. Y cuando uno habla de eso, pues hay una parte fundamental de la salud que tiene que ver con la interacción con la ingeniería, que son los equipos médicos o los equipos biomédicos. Entonces, dentro de los procesos fundamentales de un establecimiento de salud o un establecimiento sanitario, está ese control de los equipos médicos. O sea, cómo nosotros vamos a tener un control efectivo de esos equipos médicos. Entonces, recordemos a grandes rasgos
que hay dos grandes grupos de tipos de equipos médicos o equipos biomédicos. Están los equipos biomédicos que son de diagnóstico o los equipos biomédicos que son de tratamiento. Entonces, cuando uno habla de equipos biomédicos de diagnóstico, son esos equipos que le permiten medir magnitudes, parámetros físicos del paciente. O sea, recordemos que todos somos pacientes. Es un equipo biomédico de diagnóstico, ¿sí? Lo que me está haciendo es coger y medir. Coger y medir esas magnitudes, esos parámetros físicos. ¿Qué le puede medir a un cuerpo? Pues le puede medir presión, le puede medir temperatura, le puede medir masa o peso, le puede medir frecuencia, no sé, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, cantidad de oxígeno que va transportando en la sangre, puede medir volúmenes, flujos, tiempos, voltajes, o sea, una serie de magnitudes que son magnitudes físicas que no, las podemos tomar de nuestro cuerpo para tener una referencia, ¿sí? De cómo están esas magnitudes, y a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta, de la historia de la humanidad hemos descubierto que esas magnitudes deben tener ciertos valores para catalogar a la persona que está sana. Pero si no están dentro de esos valores, pues la persona se cataloga que tiene alguna enfermedad, algún desequilibrio, y toca empezar un tratamiento. Entonces, por eso es importante esos equipos de diagnóstico, porque nos permiten medir esas magnitudes del paciente, y al medir esas magnitudes del paciente, pues nos están dando una indicación, o al médico le están dando una indicación para poder realizar diagnósticos y hacer un plan para el tratamiento de esa persona. Pero también existen otro tipo de equipos biomédicos de diagnóstico, como son los de laboratorio clínico, donde existen magnitudes o variables químicas como glucosa, colesterol, creatinina, o hay conteo de cantidad de elementos como cantidad de glóbulos rojos en 1 milímetro cúbico, o cantidad de glóbulos blancos en 1 milímetro cúbico, o cantidad de plaquetas en 1 milímetro cúbico, ¿cierto? O cantidad de hemoglobina. Entonces, ahí tiene otra categoría de equipos de diagnóstico donde siguen leyendo magnitudes de uno como paciente. Y esa es la característica principal de los equipos de diagnóstico que nos miden magnitudes, y primero hablamos de magnitudes físicas y ahora estamos hablando de magnitudes químicas, ¿sí? Y también a lo largo de la historia de la humanidad y la medicina hemos descubierto que esas magnitudes químicas también están dentro de un rango donde se cataloga que la persona es sana. Entonces uno va del médico y el médico le ordena ciertos exámenes de laboratorio y le dice, mire, usted, no sé, tiene alto el colesterol, o tiene alto los triglicéridos, o tiene baja la hemoglobina. Entonces, y como está por fuera de esos valores, pues le receta, le hace un plan de tratamiento para recuperar el estado de equilibrio y que los valores vuelvan a los sitios que son. Entonces esos equipos, las lecturas que deben dar deben ser muy confiables de esos equipos. Pero también encontramos, por otro lado, en los equipos de diagnóstico, encontramos los equipos que permiten visualizar estructuras internas sin necesidad de abrir al paciente. Entonces uno encuentra todos los equipos de imágenes de acción diagnóstica, los equipos de rayos X en cualquiera de sus formas, llámese tomógrafo, mamógrafo, llámese un equipo de rayos X dental, o encuentra ecógrafos, ¿sí? Para mirar las estructuras internas, o encuentra resonancia magnética nuclear, o encuentra gamma cámaras. Toda esta serie de equipos que nos permiten visualizar estructuras internas son también equipos de diagnósticos. Y muchos de esos equipos y en mucho de esa visualización, pues se toman medidas para saber. Entonces, por ejemplo, no sé, una rayos X de columna. Entonces van y toman las medidas que hay entre las vértebras, el espacio que hay entre las vértebras para saber si es normal o no es normal. Entonces, es importante eso. Por ejemplo, no sé, un equipo de hemodinamia,
Entonces, es el equipo que permite a través de rayos X mirar en tiempo real el movimiento de la sangre y podemos determinar si hay en un lado se corta la sangre, o sea, no hay un flujo sanguíneo, y colocar de pronto un stent, que es una mallita que colocan para restablecer el flujo sanguíneo. Y entonces, ¿cómo vamos a ver de qué tamaño es ese stent? Porque hay vasos sanguíneos de todos los tamaños, pues se toman mediciones ahí para saber de qué tamaño es. Entonces, en ecografía, por ejemplo, para el desarrollo del feto durante el embarazo de la mamá, pues se vuelve también fundamental tomar las mediciones, saber si el desarrollo está adecuado, no solo para calcular la edad de gestación, sino para saber si la gestación se está dando de manera adecuada. Entonces, acá también estos equipos que nos permiten visualizar estructuras internas también hacen mediciones. Entonces, como vemos, en ese gran grupo de lo que son equipos biomédicos de diagnóstico, pues todo está basado en mediciones. Y ahí es donde entra la metodología, ¿sí? ¿Cómo sabemos que el equipo está bien? ¿Cómo sabemos que el equipo está midiendo bien? ¿Cómo sabemos que la lectura que está dando y que la recibe el médico para hacer un diagnóstico es la lectura correcta? Y ahí viene a nuestro rescate la ciencia de la metrología, porque esa ciencia nos permite de una manera efectiva poder determinar si esos equipos están dando esas lecturas correctas o erróneas. Pero por otro lado, el otro gran grupo de equipos que tenemos son los equipos biomédicos de tratamiento. Entonces, en esos equipos biomédicos de tratamiento ya no leen una magnitud de un paciente, sino les están brindando, el equipo está brindando una magnitud sobre el paciente como parte del tratamiento que el médico ha indicado para ese paciente. Entonces ya no está leyendo algo del paciente hacia el equipo, sino están cogiendo el equipo y enviándole hacia el paciente una magnitud, ¿sí? Entonces uno encuentra equipos biomédicos que permiten al profesional de la salud trabajar con esas magnitudes, esas variables que interactúen con ese paciente para recuperar su estado de salud como parte del tratamiento, por eso se llaman equipos biomédicos de tratamiento. Y esas magnitudes, esas variables son muchísimas. Así como nos pueden medir muchas cosas, también podemos interactuar con los equipos de muchas maneras. Por ejemplo, un equipo muy famoso que vemos muy a menudo en las películas es el desfibrilador. Entonces, ahí, ¿qué pasa? El equipo está enviando al paciente una energía, pero esa energía tiene que tener ciertas características en un tiempo determinado, con una corriente específica, ¿sí? Con un voltaje determinado para que sea efectivo a partir del tratamiento que el médico determinó que era el que le servía al paciente. Y este tipo de equipos, como en el caso del desfibrilador, es un tratamiento único. Si el desfibrilador no funciona adecuadamente, el paciente se muere. ¿Por qué? Porque no está enviando el tratamiento que el médico tiene en mente y está entregando otra cosa diferente. Entonces son equipos que pueden ser muy críticos, esas magnitudes que están enviándose al paciente. Uno encuentra otros equipos, por ejemplo, como las bombas de infusión, o sea, que le permiten entregar una cantidad de medicamento específica en un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Que el médico dentro del tratamiento dice, mire, se necesita específicamente esta cantidad de medicamento durante que se administre en un periodo de 1 hora. ¿Y cómo logramos eso? Pues también con equipos biomédicos de tratamiento, que en este caso se llaman bombas de infusión. ¿Sí? Y hay medicamentos que son tan delicados que se trabajan en unas porciones de unos pocos mililitros en periodos largos de tiempo, y si se administra de manera errónea o a las velocidades que no son, los flujos que no son, pues definitivamente el tratamiento va a ser erróneo y puede llegar a causar problemas en el paciente. Y existen así muchísimos equipos. Yo acá tengo otro ejemplo. Pues lo que acabamos de vivir en los años anteriores de la pandemia, que hablaba mucho de la ventilación mecánica, pues un ventilador mecánico es un equipo de tratamiento, ¿sí? Entonces es un equipo que
envía una mezcla de aire u oxígeno, ¿sí? Pero esa mezcla de aire con oxígeno al paciente tiene que tener unos valores específicos de un volumen, un flujo, una presión, a una frecuencia determinada para que el tratamiento sea efectivo. Si no se cumplen esos requisitos de ese volumen, de ese flujo, de esa presión, de ese tiempo, de esa frecuencia, el tratamiento no es efectivo y en esos casos el paciente puede fallecer. En este tipo de equipos como el desfibrilador o el ventilador mecánico, pues son equipos que definitivamente son equipos de soporte de vida. Si el equipo falla, el paciente muere. Entonces, el control de calidad que tiene que tener ese valor de esas magnitudes que interactúan con el paciente tiene que ser muy estricto para que el tratamiento sea adecuado. Entonces, acá vemos que es tan importante las lecturas que hacen los equipos de magnitudes que se le pueden medir al paciente, que son los de diagnóstico, como tan importante es que los equipos que interactúan con el paciente enviando unas magnitudes físicas al paciente para como su tratamiento también se vuelven fundamental. ¿Por qué? Porque el médico tiene en su cabeza que con las lecturas da un diagnóstico y programa un mantenimiento, programa un tratamiento, pero con parte de ese tratamiento lo puede dar con equipos confiando en que lo que él tiene en su cabeza designado o diseñado como tratamiento sea lo que realmente entregue el equipo al paciente. Entonces se vuelve fundamental controlar que tanto lo que se lee como lo que se entrega al paciente esté de acuerdo con lo que está pensando el médico que está entregando. Y ahí viene la ciencia de la metodología, ayudarnos. Ahora, la pregunta es ¿qué tan importante es esto? Pues yo quiero mostrarles un pequeño caso de estudio. Imagínense lo siguiente. Imagínense un paciente de 76 años que se hospitaliza para tratamiento de una úlcera varicosa. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene unas venas varices en sus piernas y de pronto se le rompió una vena varice, se le formó una úlcera alrededor de la vena varice y llegó al hospital y normalmente esas úlceras varicosas se tratan de manera ambulatoria, pero acá por la condición de edad del paciente y todo decidieron dejarlo hospitalizado. Ahora, ¿por qué se puede producir una ruptura de una vena varice? Entonces uno dice, bueno, las venas varices es que las venas pierden su elasticidad y se ensanchan, ¿sí? Se ensanchan y se vuelven grandes, gordas y pierden su flexibilidad. Y puede darse por múltiples causas, pero ¿por qué llega a romperse una vena de esas? Entonces uno empieza a hacer el análisis. Entonces, si uno hace el análisis, dice, mire, nosotros a medida que transcurren los años, vamos envejeciendo y parte del envejecimiento es que nuestras arterias y nuestras venas se vuelven más duras, más rígidas. Parte de las características que tenemos dentro de nuestras venas arterias es que son elásticas, pero acá en este caso empiezan a volverse más rígidas. Y al volverse más rígidas, pues uno de los mecanismos que nosotros tenemos para controlar nuestra presión dentro de la sangre contra las arterias, lo que llamamos la presión arterial, es esa elasticidad que nos permite, desde el punto de vista de ingeniería, nos permite tener un amortiguamiento de la señal para que podamos tener un control efectivo de la presión. Pero que si esa elasticidad se pierde y se vuelve más rígida, pues tendemos a ser hipertensos. Entonces, si uno mira el cuadro acá, un paciente de 76 años probablemente ya tenga bastante rigidez en las arterias, ¿sí? Se le rompió, se le estalló, se le rompió una vena varice. Entonces uno dice, el paciente, edad avanzada, una vena varice rota, probablemente antes de cualquier cosa uno piense, tuvo una crisis o es una paciente que tiene la presión arterial alta. Ahora, pueden existir otras causas, pero digamos es lo primero que uno pensaría. ¿Cómo compruebo que el paciente tiene una presión alta? Una presión arterial alta, pues tomándole los valores de presión. Entonces se le hace valoración de signos vitales y se encuentra con el paciente con unos valores de 152 milímetros de mercurio en presión sistólica y 94 milímetros de mercurio en presión diastólica y el médico lo cataloga con una hipertensión arterial grado 1.
Y entonces este valor le está confirmando las sospechas de que podría ser por ahí. O sea, dice, claro, yo sospechaba que podría ser un paciente hipertenso y con este tensiómetro me estoy diciendo que sí, definitivamente me está confirmando el diagnóstico preliminar que yo tenía de que era un paciente hipertenso. Entonces, ¿qué hizo? Lo primero que hizo es formularle algún antihipertensivo, un beta bloqueador o algún otro inhibidor de la ECA o algún otro tipo de medicamento que me ayude a bajar la presión arterial del paciente para colocarlo en valores normales. Entonces dijo, listo, ya. Pero él tenía una sospecha diagnóstico que se vio confirmada con estos valores que le brindó el equipo médico. Entonces le dieron su antihipertensivo a ese señor, a ese paciente. El paciente se levantó al día siguiente a tomarse el baño, ¿sí? a tomar la ducha, y de pronto se sintió mareado, se cayó al suelo, ¿sí? Y al caerse tuvo un pequeño problema. ¿Cuál fue? Que se rompió el fémur, o sea, el hueso de la pierna es más largo de nuestro cuerpo. Al romperse el fémur, pues un pedacito de ese hueso sacó un poco de grasa de la pierna, que todos tenemos grasa. Esa grasa se fue por el torrente sanguíneo, taponó la circulación que va hacia los alvéolos pulmonares y produjo una embolia pulmonar que terminó con la muerte del paciente. Ahora la pregunta es, ¿de qué se murió el paciente? Y uno dice, no, pues de una embolia grasa, se llama así. Entonces probablemente en el certificado de función coloquen causa de la muerte, embolia grasa producto de una caída. Pero ¿cuál fue la causa real de esa muerte de ese paciente? Entonces uno encuentra que la causa real es porque sufrió una crisis de hipotensión, o sea, se le bajó demasiado la presión arterial. Y resulta que cuando uno tiene la presión arterial baja, no alcanza a irrigar de manera adecuada el cerebro, que el cerebro es de los que más oxígeno consume, y al no tener la cantidad de oxígeno adecuado en el cerebro, pues uno se marea y puede caerse, y eso fue lo que le pasó al señor. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué se le bajó la tensión al señor? ¿Por qué sufrió una crisis hipotensiva? Pues porque nosotros acá en la diapositiva anterior veíamos que le habían recetado un antihipertensivo porque se diagnosticó con una hipertensión arterial. Ahora, si el paciente hubiera estado hipertenso, se le da el antihipertensivo y la tensión se normaliza. No le hubiera dado esa crisis hipotensiva. O sea, no se le hubiera bajado tanto la presión arterial. Entonces, ¿cuál fue la verdadera causa de que el paciente muriera? La verdadera causa de que el paciente muriera fue un mal diagnóstico y por lo tanto un tratamiento errado, donde se le recetó un medicamento que le causó esa hipotensión y por lo tanto le causó la caída que llevó a la muerte del paciente. Entonces si uno se pregunta, ¿y el médico qué? Pues el médico acá tenía una sospecha, pero la única forma de determinar si el paciente realmente estaba hipertenso es porque le dio un valor al tensiómetro. Y ahí es donde uno encuentra que el tensiómetro estaba dando valores errados, estaba dando valores por encima de lo normal. Y por lo tanto, por esa medición de esa magnitud física que es la presión, ¿sí? Que se dio a ese paciente, se hizo un diagnóstico errado, se hizo un tratamiento errado y el paciente acabó muriendo. Entonces ahí dice, uy, con un equipo tan sencillo, con un tensiómetro, sí. Con un equipo tan sencillo como un tensiómetro, se le puede causar un daño grave al paciente hasta llevarlo a la muerte. ¿Por qué? Por un diagnóstico errado. Entonces ahí nos mete en el mundo de algo que se llaman los eventos adversos. ¿Qué es un evento adverso? Un evento adverso es un daño no intencional al paciente. Como en el caso que vimos, o sea, el médico no tenía la intencionalidad de causarle daño al paciente, no quería que el señor se cayera y mucho menos que le provocara una embolia grasa ni que se fuera a morir. O sea, esa no era la intención del médico, pero sin embargo le causó ese daño. Por eso ese daño no intencional se llama evento adverso. Ahora,
Esos eventos adversos tienen muchísimas clasificaciones de eventos adversos que no tienen casi importancia hasta eventos adversos que pueden causar la muerte. En este caso causó la muerte. Y uno dice, bueno, ¿y eso es una realidad? Sí, es una realidad. Acá tengo un cuadrito que lo saqué del doctor Lucian Leeb. El doctor Lucian Leeb tal vez ha sido uno de los médicos en el mundo que se ha dedicado a estudiar más de fondo los eventos adversos. Tanto así que creó un instituto de estudio de eventos adversos en Estados Unidos y sacó este cuadro que me llamó mucho la atención. Entonces él dice, mire, las actividades humanas las podemos dividir en actividades peligrosas, actividades reguladas y actividades ultra seguras. Entonces las actividades peligrosas quiere decir que por cada vez que se hace esa actividad, por cada 1000 veces que se hace actividad, hay un muerto o más. Entonces dice uno, sí, el bungee jumping. Entonces esa práctica que cogen y lo amarran uno de los tobillos con un lazo elástico y se lanza desde un puente y uno allá se cae por ese lazo elástico y lo recoge y uno brinca. El bungee jumping, pues es una actividad riesgosa porque de cada 1000 que se tiran allá, más de uno se muere. Entonces es considerada una actividad riesgosa. Hay otra actividad riesgosa que por acá está el montañismo, o sea, a escalar montañas, pues por cada 1000 personas que les da por escalar montañas, pues más de una se muere en esa actividad, entonces es una actividad riesgosa. Pero por acá el doctor Lucian Leeb encontró que el cuidado de la salud era una actividad altamente riesgosa, produce más muertes que el montañismo o el bungee jumping. Él concluyó que era más peligroso entrar a un hospital en Estados Unidos que lanzarse por un bungee jumping. ¿Por qué? Porque se producían más de una muerte, más muertes por cada 1000 pacientes que muertes que se producían por, por 1000 personas que se lanzaran en el bungee jumping o que se dedicaran al montañismo. ¿Sí? Dice, es más peligroso entrar a un hospital a un tratamiento que trabajar acá en una central nuclear o en un vuelo o estar en un tren. ¿Sí? Es más peligroso entrar a un hospital que, por ejemplo, trabajar en una fábrica de químicos. ¿Por qué? Porque se presenta más cantidad de muertes por cada 1000 eventos que en esas otras actividades. Entonces es algo que es real, es contundente. Acá uno encuentra por qué se vuelve tan peligroso. Entonces uno se pone a estudiar y me puse a buscar ciertas estadísticas y encontré, por ejemplo, eventos adversos, o sea, daños no intencionales a los pacientes producidos por equipos. En este caso, por ejemplo, por marcapasos y desfibriladores. Y encontré que habían eventos adversos, el crecimiento, por ejemplo, acá hay una estadística entre el año 2008 y 2011, y vemos que todas tienen entre el 28 y 45% de crecimiento en eventos adversos por año, y eso sigue creciendo. ¿Sí? O sea, el evento adverso, o sea, ese daño no intencional producido en este caso por equipos médicos, que acá acudieron 2, que son marcapasos y desfibriladores, ha venido creciendo año por año. ¿Sí? Y uno sigue mirando fuentes. La principal fuente es la FDA, la Food and Drug Administration, que es la de Estados Unidos que recibe todos esos reportes de eventos adversos. Y acá, miren lo que dice. Hizo un cuadro comparativo entre el año 2004 y 2008. ¿Cuánto fue el crecimiento de esos daños, de esos eventos, debido a una mala administración de medicamentos? Entonces encontró que en el año 2004 hubo 226.000 reportes de eventos adversos, pero que en el año 2008 hubo 522.000 reportes, o sea, en 4 años creció como el 25%. Dice, uy, de cuidado, ¿no? De los medicamentos, pero se pusieron a mirar los dispositivos médicos y encontraron que en el 2004 habían sido reportados alrededor de 190.000 de eventos adversos, pero en el 2008 se reportaron 588.000. O sea, estamos hablando que se
se triplicó, o sea, un 300%, mientras en medicamentos creció un 25%, acá en dispositivos médicos creció más de un 300%. Y empiezan a vender porque dice, claro, día a día se utilizan más dispositivos médicos, día a día se utilizan más equipos médicos. Entonces, entre más se usen, más probabilidad de causar daños cuando esos equipos no están bien. Y seguí investigando y encontré, por ejemplo, datos de acá de eventos adversos producidos por dispositivos médicos o por operador o por infraestructura o por otros tipos, y encuentro uno que hay un alto porcentaje de daños no intencionales a los pacientes producidos por equipos médicos. ¿Sí? Acá hacía un estudio, por ejemplo, de bombas de infusión y de monitores de pacientes, y uno encuentra que es altamente prevalente. Y así uno sigue buscando en la literatura. Por ejemplo, acá está una clasificación de eventos adversos más graves, clasificados en términos generales como problemas médicos relacionados con ¿qué? Con dispositivos médicos que resultan en hospitalización, discapacidad, una amenaza para la vida o muerte del paciente. Entonces vemos que todo esto, en cada uno de estos colorcitos, ve que va teniendo un aumento exponencial. Y estamos haciendo análisis acá en la primera década de este siglo, entre el 2001 y el 2009. Y eso ha seguido así esa tendencia. Entonces es algo que es real, que los equipos médicos, los dispositivos médicos están causando eventos adversos. ¿Y qué buscamos con la metodología biomédica? Tener un control de calidad para reducir la probabilidad de esos eventos adversos. Entonces uno sigue encontrando, por ejemplo, yo estoy en Colombia, entonces me puse a buscar en Colombia qué. Nosotros los latinoamericanos tenemos un problema serio, que es que nosotros no nos gusta reportar esos eventos adversos. La cultura de Estados Unidos o de Europa dice, mire, si nosotros reportamos todo lo que pasa, pues pueden buscarse soluciones conjuntas. Pero nosotros, nuestra mentalidad dice, uy, si yo reporto que pasó algo acá de pronto, me quitan el puesto de trabajo o me sancionan. Entonces acá hay un subregistro en nuestra cultura latinoamericana, hay un subregistro muy grande de eventos adversos. Sin embargo, uno encuentra, por ejemplo, que en Colombia, entre los años 2008 y 2011, se evidenció una tendencia de aumento de eventos adversos en equipos biomédicos. Y a pesar de ese subregistro tan grande, se reportaron en esos 2 años y medio, 3 años, 4.237. ¿Sí? 4.237 eventos adversos que fueron causados, ¿por qué? Por equipos médicos. Y uno encuentra que eran causados por electrodos, por jeringas, por catéteres, por bombas de infusión, por unidades de hemodiálisis, y entonces, sí, también pasa en nuestros países. Y dije, bueno, ¿y en Perú? ¿Qué pasa en Perú? Entonces yo me fui a buscar en Perú y encontré, bueno, acá está en Colombia por equipos médicos, cuáles fueron los que mayores eventos adversos causaron. Pero me fui a buscar en Perú y encontré que en Perú, según el reporte de tecnovigilancia del DIGEMIT, que es allá la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, en el año 2014, porque no encontré más actualizados, se encontraron 392 reportes de incidencias adversos debido a dispositivos médicos. También existe, a pesar de todo el subregistro, a pesar de todos los problemas de mentalidad que tenemos nosotros, también nos damos cuenta que existen esos problemas y que hay eventos adversos. En Perú hay eventos adversos, en Colombia hay eventos adversos en todo el mundo. Entonces acá es donde se vuelve fundamental la necesidad de fortalecer esa área de control de calidad de los equipos médicos, y qué mejor que la ciencia de la metrología. ¿Sí? Entonces, uno, para controlar esos equipos biomédicos, para asegurar la calidad de esos equipos biomédicos, pues deben ser controlados, y una de las mejores formas de controlarlos es a través de la metrología. Y la metrología tiene varios procesos, dentro de los cuales está la calibración. Y esos procesos se utilizan con éxito en la industria hace décadas. Pero esto de utilizar los equipos médicos es algo reciente y moderno. Entonces, acá es donde entra en juego ese papel que tiene la metrología biomédica. Un equipo biomédico que esté calibrado
nos da una mayor certeza de que estamos midiendo lo que es o estamos entregando de ese equipo al paciente lo que es para hacer un diagnóstico acertado, para hacer un tratamiento correcto, de acuerdo a lo que necesite el servicio médico. ¿Mm? Entonces, la pregunta que uno se podría hacer es que estamos seguros de que el tratamiento que pensamos que se está haciendo es el que realmente el equipo está entregando. Y eso corresponde a nuestra área de ingeniería. ¿Sí? Los médicos no se ponen a pensar en eso, ellos confían en sus equipos. Pero ¿qué pasa si los equipos no están dando lo que es? Pues definitivamente estamos viendo que hay un problema de ingeniería ahí, que se soluciona o se disminuye la probabilidad a partir de la metodología. Lo mismo la parte de diagnóstico, pues pasa lo mismo. Y ahora uno dice, bueno, y esa parte de metrológica, esa parte de la ciencia de las mediciones de equipos médicos en Perú es obligatoria. Pues uno encuentra que la ley 29459 de Perú, que es la ley de productos farmacéuticos y dispositivos médicos y productos sanitarios, en su artículo 18 nos habla que el control de calidad, y entonces acá uno encuentra cosas interesantes, miren. Entonces empieza a hablar, control de calidad, ¿de qué? De dispositivos médicos, obviamente habla de productos farmacéuticos, de productos sanitarios, pero dice que el control de calidad de los dispositivos médicos es obligatorio. Y cuando hablamos de control de calidad, necesariamente tenemos que hablar de metodología, es una de las cosas fundamentales del control de calidad. Y entonces nos dice que el control de calidad de los dispositivos médicos es obligatorio, integral y permanente. ¿Sí? Y que es la calidad de esos productos en todos los tipos de establecimientos, sean públicos o privados. Entonces deben contar con un sistema de aseguramiento de la calidad que necesariamente tiene que pasar por la metrología. Entonces acá uno empieza a mirar que, uy, en Perú es como obligatorio esa parte de la metrología de los equipos médicos. Pero si uno va un poco más allá, ¿sí? Me habla la misma ley 29459, que es la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. En su artículo 19 me dice la responsabilidad de la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. ¿En quién recae? En el fabricante si se elaboran en Perú. Pero si son elaborados en el extranjero, la responsabilidad es del importador o el titular del registro sanitario. Entonces, si yo estoy vendiendo un equipo médico, yo soy responsable de esa calidad. ¿Y cómo conservo, cómo determino que esa calidad es adecuada? Pues a través de la metrología, entre otras cosas. Pero un poco más allá, ya viene la resolución ministerial del MINSA del 26 de julio de 2016, que nos dice unas cosas interesantísimas. Y nos dice, para realizar el mantenimiento por la administración directa, debe contar con ambiente físico adecuado y herramientas básicas, así como instrumentos de medición para las acciones. Entonces dice, debe contar con instrumentos de medición para el mantenimiento. Entonces uno dice, claro, es importante medir. ¿Sí? En la ejecución de trabajos de mantenimiento por servicios de tercero, el contratista contará también con equipos y herramientas propias para hacer el mantenimiento. Pero después viene una parte que me pareció espectacular. Dice, la gestión metrológica que se realice debe ser, cuando uno dice debe es obligatorio, complementaria e independiente de la organización que ejecute las actividades de mantenimiento. Entonces está diciendo, mire, debe haber una gestión metrológica, debe aplicarse la metrología y no debe reemplazar el mantenimiento, debe ser complementaria al mantenimiento. Y acá hay algo que me parece interesantísimo, que debe ser independiente de la organización que ejecute las actividades de mantenimiento. ¿Por qué? Para no entrar en conflicto. Eso se explica en el curso. ¿Sí? Entonces, la legislación peruana nos está diciendo que definitivamente es importante el control de calidad de los equipos médicos y es obligatorio hacer ese control de calidad a través de la metrología. Entonces acá es
donde yo quiero pues cerrar esta pequeña charla con la frase que abrí la charla, que era: la metrología nos brinda la oportunidad de tener confianza de que lo que hacemos está bien hecho. Entonces, de eso es lo que estamos enfocando acá. Nosotros estamos enfocando crear un curso que estamos brindando ya desde algunos años en la universidad, con la oportunidad de que ese curso nos permita lograr en los participantes el desarrollo de las competencias para la toma de mediciones de los parámetros biomédicos, o sea, para la calibración, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar adecuadamente esas mediciones para entregar resultados que sean confiables? Tanto para equipos de diagnóstico como de tratamiento, ¿no? A eso es lo que nos enfocamos. Entonces, se ha diseñado unos cursos, 2 cursos, está todo el tema que es bastante extenso, se diseñó en 2 cursos, cada uno de 60 horas académicas, en los cuales en el primer curso se sientan las bases de la metrología, porque la metrología es una ciencia como la ingeniería, es una ciencia como la estadística, es una ciencia como la física, como la medicina, ¿sí? Entonces uno no puede entrar al estudio de esas ciencias sin las bases. Entonces, en ese primer curso se sientan las bases de la metrología, ¿sí? Y en general uno que busca con esos cursos, con esos 2 cursos que son complementarios, pues conocer las bases anatómicas, fisiológicas de la instrumentación biomédica, obtener conocimientos generales de la cultura biometrológica, conocer la importancia y los beneficios de la metrología, tener capacidad de identificar qué procesos están asegurados metrológicamente, conocer el manejo y la lectura de los instrumentos y estar capacitado para seleccionar instrumentos adecuados para el proceso como tal. También tener conocimiento de las actividades metrológicas, ser capaz de identificar las áreas y condiciones adecuadas para el funcionamiento de un instrumento, entender y estar en capacidad de aplicar la legislación sobre metrología biomédica en ambiente hospitalario, conocer el manejo y la lectura de los instrumentos específicos de la metrología biomédica y comprender el uso y aplicación de las variables críticas en un ambiente hospitalario. Eso es lo que buscamos con estos cursos de metrología biomédica, ¿sí? Entonces, lo que digo, lo dividimos en 2. La primera parte, que tiene 60 horas académicas, me habla de unas bases de metrología donde uno ve los usos de la metrología, la historia e importancia de la metrología, los sistemas de calidad y cómo se interrelacionan con la metrología, cuáles son los organismos internacionales en metrología, cuál es el sistema internacional de unidades que es el que nos rige, qué unidades vamos a utilizar en la metrología, qué reglas de escritura tiene ese sistema internacional de unidades, qué campos hay en la metrología, cuáles definiciones importantes hay en la metrología, qué quiere decir el aseguramiento metrológico, cómo está la metrología y el aseguramiento de la calidad en el sector salud, cada cuánto debo calibrar, eso se llama intervalos de calibración, ¿cierto? Cómo son los errores, cómo estimo yo una incertidumbre de medida, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las incertidumbres tipo A, las tipo B, que son los coeficientes de sensibilidad? ¿Qué es la conformidad de un producto? ¿Qué reglas debo tomar para decidir si un producto está bien o está mal? ¿Qué son las incertidumbres dominantes? ¿Cómo se propagan las incertidumbres? ¿Qué debe tener un certificado de calibración? Estamos sentando las bases de la metodología. Y después de sentar esas bases, pues podemos empezar a mirar qué pasa con los servicios de salud, cómo es la calidad de los servicios de salud, cómo es la normatividad en esos servicios de salud con respecto a la metodología biomédica en el Perú. Pero también, entonces ya aterrizando eso, podemos, entonces la metodología como tal, la ciencia, pero ahora le involucramos algo muy lindo que es la parte de biológica, ¿cierto? Entonces empezamos a ver en seguridad eléctrica, los equipos deben ser seguros eléctricamente, y vemos las células de los biopotenciales, los efectos de la corriente eléctrica en el organismo, las instalaciones eléctricas hospitalarias, y qué normas hay que se deben cumplir los equipos electromédicos
para que sean seguros eléctricamente y que es importante medir ahí. Y entonces después empezamos a ver equipos que son comunes en la industria y en la parte médica, como un instrumento de pesaje. ¿Sí? Un instrumento de pesaje, pues, se utiliza en la industria, se utiliza en el comercio. Cuando yo voy al supermercado o voy al mercado y voy a comprar algo, me lo pesan, se utiliza ahí, pero se utiliza para la salud. ¿Sí? Entonces vemos esos instrumentos de pesaje y aprendemos con las bases de metrología cómo son los instrumentos de pesaje, qué controles de calidad se le hacen y cómo se calibra un instrumento de pesaje. ¿Sí? Acá me pregunta Jaime, ¿todo equipo biomédico debe ser calibrado? De no ser así, como se sustenta en una auditoría, qué tal o cuál dispositivo no necesita calibración? Mira, Jaime, acá hay una cosa bien importante. Todo equipo que permita medir alguna magnitud del paciente o que le permita entregar alguna magnitud del equipo hacia el paciente debe calibrarse, o sea, debe demostrarse que el equipo está cumpliendo las funciones de lectura o de entrega de eso. Entonces, me dicen, bueno, y no sé, un ejemplo muy sencillo, un fonendoscopio. Entonces uno dice, ¿y el fonendoscopio se calibra? Entonces uno dice, por acá tengo yo en mi escritorio, acá en mi estudio, en la casa, tengo un fonendoscopio. Entonces yo puedo llegar y decir, mire, acá, perdón, yo voy a sacar este fonendoscopio, ¿sí? Entonces yo acá tengo mi fonendoscopio, ¿sí? Entonces acá lo puedo usar. Entonces decimos, ¿y este equipo se calibra? No, este equipo, pues, ¿qué le va a calibrar uno? Porque esto es para escuchar los latidos cardíacos, los sonidos respiratorios, los ruidos del corazón. Entonces, pues no se calibra porque, a menos de que uno quiera saber cuánto pesa el fonendoscopio, pero no. Entonces, es todo aquello que mida. Ahora, si este fonendoscopio es un fonendoscopio electrónico que va conectado a un software que me va a decir cuál es la frecuencia cardíaca que me la va a medir, ahí sí, es diferente. ¿Sí? Pero en términos generales, cualquier equipo que sea capaz de coger una magnitud de una persona y leerla o entregar una magnitud para que interactúe con una persona, todos esos equipos deben ser calibrados. Llámense como se llaman. Entonces ahí es importante. Entonces acá estábamos hablando de que dentro de ese primer curso vamos a ver la parte de básculas, de balanzas, de pesas, ¿sí? Y cómo se calibra. Después vamos a ver una parte importantísima también que se utiliza en la industria y en la parte médica, que son los instrumentos de medición de presión. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos presiones y nos toca medirlas, y en la industria también se maneja presiones. Entonces vamos a aprender a calibrar instrumentos de presión, manómetros, bajómetros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después viene una parte, ahí terminamos esa parte 1, si alcanzamos, podemos, no, si se alcanza, se mete dentro de esa medición de presión una rama que es muy aplicable en la parte biomédica, que es la calibración de tensiómetro, o sea, la presión arterial no invasiva. Entonces uno empieza a ver las bases fisiológicas de la presión arterial, cómo se calibran los tensiómetros, qué se hace con esos tensiómetros, cómo se garantiza que esos tensiómetros estén bien. Entonces ya ahí sentamos las bases de lo que es la metrología y vemos algunas cosas comunes a la industria, comunes a la parte biomédica, y vemos algo de la parte biomédica como presión arterial no invasiva. Ya en el segundo curso, que son la parte 2, que son otras 60 horas, ya nos metemos de lleno a los equipos médicos. Entonces ya empezamos a ver la ventilación mecánica y entendemos todo el problema o todo lo que significa fisiológicamente, porque si uno no entiende la parte fisiológica, no puede comprender qué es lo que necesita que ese equipo le entregue al paciente y qué se vuelve importante medir. Entonces se analiza toda la parte fisiológica, toda la parte de enfermedades, o sea, la fisiopatología, y después se ve el ventilador mecánico y qué es importante calibrar en un ventilador mecánico. ¿Sí? Después vemos las máquinas de anestesia, en qué consiste la sedación,
qué la anestesia inhalatoria, los vaporizadores y qué se calibra en una máquina de anestesia. Y después vemos la capnografía y lo mismo, que es la capnografía, qué son los capnógrafos, cuál es la medición de CO2 y qué se calibra en un capnógrafo. Y seguimos ya en la electrocardiografía, entonces nos metemos con el corazón. Entonces vemos las bases fisiológicas de todo lo que es el corazón, el sistema de conducción del corazón, el electrocardiograma y qué se calibra en el electrocardiógrafo. Y por ese mismo orden, seguimos con la monitoría multiparamétrica y vemos el monitor multiparámetros que me mide la electrocardiografía, la presión invasiva, la saturación de oxígeno, el gasto cardíaco y cómo se calibra un monitor de esos. Y siguiendo por la misma línea, pues hablamos ya de equipos como un desfibrilador, qué son las arritmias, entender cómo trabaja un desfibrilador en el cuerpo y por qué es un tratamiento único y qué condiciones necesita para que ese tratamiento sea adecuado. Y qué es lo que hay que calibrar en esos desfibriladores. Y entramos a cirugía cardíaca y vemos los tipos de cirugía cardíaca y vemos qué equipos se utilizan y cómo se vuelve importante y las máquinas de circulación extracorpórea y qué se le calibra a esas máquinas de circulación extracorpórea. Y seguimos con la electrocirugía, o sea, nos metemos de lleno en el mundo de la biomédica, ¿sí? Entonces ya los electroestudios, lo que es la electrocirugía, qué pasa, cuáles son los principios, cómo actúan, cómo interactúan con el paciente, cuáles son los efectos de esa corriente sobre el organismo y qué se le calibra, cómo se calibra el electroestudios. Y lo mismo las incubadoras neonatales, entonces, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el control de temperatura? ¿Qué es la regulación de temperatura en un bebé recién nacido, en un neonato? Etcétera, etcétera, y cómo se calibra y qué magnitudes se vuelven importantes. Y seguimos metidos en la parte biomédica, entonces vemos esterilización y lo que es la validación de autoclaves de vapor. ¿Y por qué? Porque ya eso forma parte del control de calidad y de todo lo de la metrología. Y seguimos, y si alcanzamos después de esto, bueno, si alcanzamos, vemos la calificación de refrigeradores y congeladores, que también son fundamentales dentro del área biomédica, ¿sí? Para la conservación no solo de medicamentos o de sangre, sino todo lo que implica la conservación de frío. ¿Mm? Y si nos queda un tiempo, pues les doy una charlita sobre la importancia de la adquisición de la tecnología biomédica. Normalmente alcanzamos a eso, sin embargo no la meto acá dentro del temario por si no alcanzamos. Pero a grandes rasgos quiero que vean que estos cursos que se diseñaron están hechos en la primera etapa para comprender la metodología con algunos ejemplos de cosas comunes entre la industria y la parte médica y ya teniendo ese entendimiento, esa comprensión, ya nos metemos de lleno en la parte 2 a trabajar todo lo que son los equipos biomédicos dentro de la medida de lo posible, porque hay más de 10.000 tipos de equipos biomédicos, entonces uno esto podría estudiar un pregrado en metrología biomédica, una maestría en metrología biomédica, un doctorado en metrología biomédica, un postdoctorado en metrología biomédica y le haría falta más cosas. Entonces, acá lo que buscamos es tener esas bases de ese conocimiento y poder ser útiles y poder trabajar la ciencia de la metrología aplicada al área biomédica. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, ¿sí? Para poder responder sus inquietudes. Si sientan libertad de abrir sus micrófonos para preguntar si tienen alguna inquietud. ¿Ninguna inquietud? Carmen, ¿quieres agregar algo de esto que estamos hablando? ¿Alguna cosa de la universidad? Bueno, súper interesante, por supuesto, todo lo que ha expuesto, como siempre. Solamente invitarlos a todos los que estén interesados en escribirme un mensaje. Si necesitan que yo les envíe toda la información, el temario y todo eso, me escriben al número que yo les voy a dejar en el chat y yo encantada de atenderlos.
Pues no me queda más sino agradecerles. Acá ya tengo algunos, veo nombres conocidos. Un abrazo, que estamos pendientes de la parte 2 del curso. Y nada, acá estamos a sus órdenes y la idea es trabajar en pro de lo que es la seguridad del paciente y recordemos que todos somos pacientes. ¿No? Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Carmen y estamos pendientes entonces. Ok, muchas gracias. Que Dios los bendiga y que estén muy bien.